¿Amas la libertad? Pues este es tu podcast. Black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah. Bienvenidos una vez más a Don't Tread on Me, una serie de podcasts destinadas a divulgar las ideas del liberalismo dentro del proyecto Value for All, por supuesto con la colaboración de Polynomics. Mi nombre es Ángel García y a mi lado tengo el placer de contar con la presencia, una vez más por supuesto, de mi querido maestro de ceremonias Joaquín Moreno, que, como ustedes saben, es cofundador de Polynomics y una pieza clave de la Consejería de Educación de la región de Murcia. Muy buenas, Joaquín, ¿qué tal estás? Bueno, Angelillo, bienvenido de nuevo una vez más a este rincón, que desde luego que si no llega a ser por la constancia inestimable de nuestro querido Ángel, no sería posible y no habría sobrevivido tanto tiempo este rincón de libertad. Así que nada, por aquí de vuelta, siendo fieles al famoso dicho ese que dice que mal bicho nunca muere. Así que como siempre, un placer estar por aquí de nuevo al pie del cañón. Y además, Ángel, hoy para hablar de un asunto muy interesante, del cual se lleva hablando décadas, desde que el mismísimo presidente Ike hizo referencia a su famoso discurso de despedida, que es nada más y nada menos que el complejo militar industrial estadounidense. Un asunto que, bueno, que lleva dando del que hablar sobre la política yanqui muchas décadas. Desde luego que sí, Joaquín. Bueno, muchas gracias por las palabras, pero tengo que decir que constancia he tenido poca. De hecho, ahora pues se puede decir que grabamos de uvas a peras, al menos el Don't Tread on Me. Sí que es verdad que Gustavo está ahí a tope con el resto de series, pero en fin, siempre se puede sacar un poco de tiempo, aunque sea cada mucho, para dedicarle a este hobby tan bonito que tenemos, que es la divulgación de las ideas de la libertad. Y nada, desde luego que mejor introducción que la que acabas de hacer de lo que es el contenido de este podcast no se puede hacer. En primer lugar, pues eso, me gustaría que los oyentes supieran que entendemos por complejo militar industrial a la relación existente entre el ejército de un país y la industria de defensa que abastece dicho ejército. Por lo tanto, esta relación se puede decir que forma parte de los intereses creados por el Estado que influyen en la política pública. ¿Por qué? Pues porque ambas partes se benefician. El ejército obtiene armas y las corporaciones presentes en este sector cobran. Aparte, cabe destacar que no hay pagador más puntual y riguroso que el ejército. Luego él explica la gran cantidad de pymes israelíes dedicadas a la industria militar. No obstante, el concepto que estamos tratando en este podcast se usa sobre todo en referencia más bien al sistema detrás de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Vamos a ver, Joaquín, ¿nos podrías hablar un poco acerca de la relación entre los contratistas de este complejo, el Pentágono y los políticos yanquis? Bueno, es una madeja ahí de muchas relaciones, pero bueno, básicamente, de forma muy resumida, diría que esta red se trata de una red tejida entre la industria militar, que hasta el momento era pública y que había cobrado mucho peso tras la Segunda Guerra Mundial, y bueno, y también entre el Estado, en especial sus políticos, con el fin de mantener un poco la hegemonía militar mundial y la superioridad tecnológica. Y bueno, a toda esta madeja de la que tú hablabas, en ciencia política, por ejemplo, se le ha conocido como el Pentagon System o el sistema del Pentágono. Y bueno, siempre ha hecho un poco referencia a ese keynesianismo militar que empieza y da lugar una vez terminada la Segunda Guerra Mundial. Y básicamente se hace de cara a potenciar esa industria que había cobrado tanto peso durante la Segunda Guerra Mundial, que había creado tanto empleo, que además había sido uno de los grandes motores de la economía americana. No quieren que decaiga y empiezan a inyectarle pasta. Y además, también un poco con la nueva forma de ver la realidad política internacional del ejército americano, que es establecer una línea civil y una línea militar de toda la tecnología que ellos producen. Pues como fue el caso pues, de la computación, de los ordenadores, de internet, del propio microondas. Y bueno, en toda esta red que tú también describías, yo creo que es muy interesante, por ejemplo, el papel que desarrolla, por ejemplo, la organización DARPA, que también es una de esas organizaciones que se les ha señalado como núcleo duro de ese
sí, de esa industria militar estadounidense y que, bueno, que está por detrás y también se le ha asociado mucho al Deep State americano y que, bueno, supone uno de esos núcleos duros, ¿no? de este sistema. Y bueno, también mencionar un poco sobre toda esta madeja que tú describías, que este sistema del Pentágono nunca ha casado muy bien con la idea estadounidense de cómo deben de funcionar un poco las cosas. Se trata de una industria que vive de cheques multimillonarios que salen del bolsillo de los americanos para alimentar una industria ajena al mercado. Y que además, como bien describía el presidente Ike, funciona bajo sus propios intereses. Desde luego que no se puede explicar mejor. Y bueno, un poco para el que no lo sepa y que no se esté escuchando, el Pentágono es la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América, ubicada cerca de la capital, Washington, D.C., en el pequeño estado de Virginia. Bueno, pequeño, depende de con qué se compare, pero en definitiva que no es simplemente una figura geométrica. Por lo tanto, este lugar es el lugar que alberga al órgano federal de quien depende el ejército más poderoso del mundo. De hecho, la expresión complejo militar industrial empezó a ganar popularidad a raíz del discurso de despedida del 34º presidente de la nación, que tú acabas de mencionar, el presidente Ike, que bueno, es más conocido por su apellido, por Eisenhower. Eh, y su discurso fue en enero de 1961. Este personaje durante la Segunda Guerra Mundial llegó a ostentar el cargo de comandante supremo de la Fuerza Expedicionaria Aliada en Europa y alcanzó el rango de general del ejército de Estados Unidos. Estamos hablando de un militar que planificó y supervisó la invasión de Normandía. ¿Qué advertencia hizo exactamente Eisenhower en referencia a lo que hoy entendemos por complejo militar industrial? Bueno, básicamente fue a mi juicio un toque de atención premonitorio un poco, el que vivió, como tú bien describías, toda esta situación de la Segunda Guerra Mundial y fue partícipe, aunque siempre han dicho que un poco entre bambalinas y más en los despachos. Este hombre, Ike, bueno, Eisenhower, era un general que conoce perfectamente estas necesidades militares de Estados Unidos. Se trata además de un político republicano que tradicionalmente han defendido una política más aislacionista frente a los demócratas, que siempre se les ha tachado un poco más de intervencionistas, de querer participar de otros sitios del mundo cuando hay algún problema. Y bueno, ya te digo, yo creo que un poco siguiendo esta tradición republicana, viendo que esta industria, como decía, cada vez empieza a infiltrarse más estos lobbies en la Casa Blanca, hasta el punto de que pueden llegar a dirigir perfectamente la política internacional. De ahí que se tache o se relacione tanto al Partido Demócrata con los intereses de los lobbies de esta industria. A día de hoy casi se podría decir que la política americana la rigen estos lobbies. O sea que fíjate hasta el punto de importancia, ¿no? que pudo ser este discurso, esa advertencia que, bueno, a día de hoy ya es tarde, desde hace tiempo, diría yo. Es más concreto, diría que es tarde de la influencia de esta gente a partir de los 70, ya con la intervención en Vietnam. Estamos hablando de hace medio siglo. Pero bueno, llegados a este punto, Joaquín, creo que merece la pena que nuestros oyentes escuchen, aunque sea un fragmento, precisamente el fragmento del discurso donde el presidente Eisenhower se refiere al tema que estamos tratando. Dijo algo parecido traducido por supuesto al castellano. En los consejos de gobierno debemos protegernos contra la adquisición de una influencia injustificada, ya sea buscada o no, por el complejo militar industrial. El potencial para el desastroso aumento del poder fuera de lugar existe y persistirá. Nunca debemos permitir que el peso de esta combinación ponga en peligro nuestras libertades o procesos democráticos. No debemos dar nada por sentado. Solo una ciudadanía alerta y bien informada puede obligar a la combinación adecuada de la enorme maquinaria de defensa industrial y militar con nuestros métodos y objetivos pacíficos, de modo que la seguridad y la libertad puedan prosperar juntas. ¿Realmente crees que el ejército americano siempre se ha movido por objetivos pacíficos, Joaquín?
No, eso desde luego que no. Y para que vea la seriedad del discurso, ¿eh? O sea, está previniendo de fuerzas que operan bajo superficie y que son capaces de subvertir una democracia, en fin, no alinear los intereses de lo que digamos la gente y después las políticas que se deciden, ¿no? Pero bueno, respecto a la pregunta que me hacía, la respuesta es sencilla, yo diría que no, pero es más complejo. Yo diría que, bueno, hay que recordar que Estados Unidos, como decía, siempre tiene una tensión interna entre posturas más aislacionistas, como reza en su famoso discurso de despedida George Washington, que habla de que nosotros nos mantendremos siempre aislacionistas y nosotros nuestros asuntos y nuestra relación con el mundo va a ser siempre comercial, puramente comercial. Por otra parte, están las posturas más intervencionistas, que fueron, ya te digo, a partir de cuando se empezaron a desarrollar, ya diría Bretton Woods, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial y tal, que es básicamente la política exterior de extender la llamada Pax Americana, que es básicamente la búsqueda del control de los países que estaban bajo, bueno, sí, que están bajo el paraguas de la OTAN, pues a través de organismos internacionales como es el FMI, el Banco Mundial, en fin, todos los que conocemos, y que legitimasen un sistema y ese área de influencia, ¿no? Entonces, bueno, Estados Unidos se erige como potencia por una relación comercial con el mundo, como establecen sus padres fundadores. Eso, digamos, hasta la Primera Guerra Mundial. Pero a partir de ahí ya toman una postura mucho más intervencionista en el mundo. Yo diría que, bueno, desde entonces la política americana se ha guiado por fines realistas. Realistas en política quiere decir que es como ver un poco el sistema internacional o el globo como una especie de tablero de ajedrez en el que hay que saber mantener la tensión en el tablero. Si tú mueves una pieza, afectas a las demás y eso ya puede desencadenar movimientos. Entonces se trata de mantener siempre la tensión, una paz que esté basada un poco en la guerra, ¿no? Y, y bueno, básicamente esa ha sido, yo creo, un poco la política americana, pero que con el paso del tiempo cada vez ha dado más pasos, ha movido más piezas. Entonces, claro, si tú mueves piezas, los demás también siguen comiendo piezas. Entonces, pues bueno, es lo peligroso. Pero bueno, básicamente yo creo que no, que como cualquier Estado se rige por los puros intereses y así ha sido, pues como se ha visto, por ejemplo, en la guerra de Corea, de Vietnam, en el Líbano, en Yugoslavia, en Europa. Sí. Sí, digamos que eso, que no le valía a Estados Unidos con cualquier paz, tenía que ser la paz americana, por así decirlo. Bueno, dicho esto, me gustaría remontarme, ni más ni menos que al siglo XIX, para hablar sobre la primera y la segunda conferencia de La Haya, celebradas respectivamente en 1899 y 1907. Fueron a grandes rasgos una serie de tratados y declaraciones internacionales negociados en la citada ciudad neerlandesa. Y estas convenciones estuvieron entre las primeras declaraciones que establecieron el alcance de las leyes de la guerra y los crímenes de guerra, dentro del derecho internacional, por supuesto. Es más, hubiera habido una tercera conferencia de no haber sido por el estallido de la Primera Guerra Mundial, conocida originalmente como la Gran Guerra. En línea con estas conferencias, también cabe mencionar que los convenios de Ginebra, que son una serie de tratados y protocolos que establecen normas jurídicas internacionales para el trato humanitario de la guerra, cuya primera convención, de hecho, tuvo lugar en 1864. Fundamentalmente, estos convenios de Ginebra describen los derechos básicos de los prisioneros en tiempo de guerra, tanto civiles como militares, aparte de establecer protección para civiles, heridos y enfermos, alrededor de una zona que está en conflicto. En la Cuarta Convención de Ginebra, celebrada 4 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, estos tratados fueron ratificados en su totalidad o con reservas por 196 países. Por supuesto, Estados Unidos y Rusia entre ellos. Joe Biden, o Sleepy Joe, como diría Donald Trump,
no tiene complejos a la hora de acusar a Rusia de estar cometiendo crímenes de guerra en el conflicto con Ucrania. De hecho, no son pocos los gobernantes de países pertenecientes a la OTAN que lo hacen. Joaquín, ¿dirías que todos ellos predican con el ejemplo? Mm, no, evidentemente no. O sea, los crímenes de guerra que ha protagonizado Estados Unidos, financiando, pues en este caso, como puede ser, o el caso más reciente, a lo mejor el Euromaidán, bueno, no sería el más reciente, en Ucrania, o el Estado Islámico, por otro lado. No tiene por qué ser directamente, no tiene por qué ser crímenes de guerra, pues también que se han visto en Irak o en Afganistán y tal. Pero evidentemente ellos tienen muy poco de lo que presumir o de lo que dar lección en esto. Pero bueno, no hay que caer, yo creo que tampoco hay que caer un poco de nuevo en la moralina ni de las relaciones internacionales y de la geopolítica. Al final, todos usan las armas un poco y las herramientas que tienen a disposición. Dentro de este estado anárquico, digamos, internacional, no hay nada o sea, ahí son relaciones, digamos, entre estados que no hay una justicia superior que la regule o que la controle, ¿no? Entonces ahí pues vale todo. Claro, completamente de acuerdo, Joaquín. Por si algún oyente lo ignora, que no creo, porque nuestros oyentes están muy bien informados. La OTAN es la organización del Tratado del Atlántico Norte, que consiste básicamente en una alianza militar intergubernamental para la defensa colectiva, por la cual los estados integrantes acuerdan defender a cualquiera de sus miembros que sea atacado, por supuesto, por una potencia externa. Su origen se remonta al año 49, coincidiendo con la Cuarta Convención de Ginebra, no existen las casualidades, y su sede es vecina de la Comisión Europea, es decir, el órgano ejecutivo de la Unión Europea en Bruselas. En palabras del mismísimo don César Vidal, la OTAN es un invento de Gran Bretaña para tener a los estadounidenses dentro, a los alemanes debajo y a los rusos fuera. ¿Se puede decir que las pretensiones imperialistas alemanas fue el detonante de una indeseable alianza con el bloque soviético durante la Segunda Guerra Mundial, Joaquín? Bueno, en primer lugar, no olvidemos que del 39 sí, creo que del 39 al 41, si no me recuerdo mal, pero bueno, alrededor de un año y pico, la Unión Soviética fue aliada de Alemania, de la Unión Soviética, o sea, perdón, de la Alemania nazi, con el famoso tratado de Ribbentrop-Molotov. Y hasta que los nazis no decidieron hacer la superoperación Barbarroja de invadir la Unión Soviética, a todos los usos eran aliados. Ya fue cuando después Estados Unidos decidiría ya intervenir y meterse en el fregado y tal. Y bueno, que después tendría pues como consecuencia dividir en bloques el mundo, y por un lado la Unión Soviética y por otro la OTAN, ¿no? Esto que decía, que comenta César Vidal, de mantener la OTAN como invento británico y tal, la verdad es que es una cosa que le da vuelta y es interesante lo que comenta. Yo no sabría hasta qué punto es así, hasta qué punto los ingleses tienen tanta influencia en la OTAN, pero, pero bueno, la verdad es que no deja de ser bastante interesante lo que comenta. Sí, desde luego que sí, porque por supuesto estamos muy acostumbrados a ver que quien parte del bacalao en la OTAN es Estados Unidos. Pero claro, en ese momento quizá pues el tablero geopolítico hizo que Gran Bretaña promoviera esa gran alianza del Atlántico Norte, en la que por supuesto quería tener al primo de Zumosol detrás, al querido tío Sam. Y bueno, por eso también quería traer esta frase del grandísimo César Vidal, porque a mí siempre que la dice me resulta bastante Sí, es muy curiosa. impactante, es muy impactante. Sí, yo creo que sobre todo es para desactivar a Alemania. Y como esa zona siempre ha sido, según lo geopolítico más así clásico, era el Heartland, que le decían como la tierra del corazón o algo así, la tierra núcleo, que era Exacto. como que quien controlase la zona esa de Polonia, Alemania, Austria, tal, como que tenía más capacidad
de conquistar el resto del mundo. O sea que no sé. Sí. Bueno, sea como fuere, no se puede obviar que Filipinas, Alemania, Corea, Vietnam, la antigua Yugoslavia, Irak o Afganistán son algunos de los lugares donde se ha acusado al ejército estadounidense de cometer atrocidades como la práctica de la tortura durante interrogatorios, las ejecuciones de civiles no combatientes o incluso la violación. Y estos crímenes jamás se hubieran podido perpetrar de no ser por el poderío militar que tienen los gringos, el cual es en parte propiciado por la potente industria armamentística que ha venido desarrollándose desde la Segunda Guerra Mundial. Por este motivo existe un gran conglomerado de empresas americanas cuyo negocio es el desarrollo, la fabricación y la comercialización de recursos militares, para, al menos en teoría, defender los intereses de la nación. Joaquín, ¿cuál es el objetivo principal de cualquier empresa? Hasta donde yo sé, ganar dinero. No sé. Sí, por supuesto. O sea, al final una empresa es algo que no puede prosperar a no ser que no tenga un margen de beneficios Lo que y pasa que es que, satisfaga una necesidad. claro, y lo que pasa es que este tipo de empresa, que es la que hablábamos de la industria militar estadounidense y tal, se ha acostumbrado mucho, pues eso, al cheque del americano y a vivir del Estado realmente. Son empresas que su forma de hacer dinero es, super investigaciones, por ejemplo, como la que fue la construcción del F-35, en la que, no sé, fue un proyecto que yo no sé cuánto, décadas duró, pero décadas, de que lo aprobaron en los 90 y se terminó de construir el primer F-35 hace 5 o 6 años. De miles, de cientos de miles de millones de dólares. Y son investigaciones que obviamente están financiadas por el bolsillo de todos los estadounidenses. Pues sí, completamente. En definitiva, los intereses creados que mencionaba al principio del podcast existen. Personalmente considero que un ejército no es un instrumento para hacer la guerra, sino para conservar la paz. Aunque los oyentes ya saben que no siento mucha simpatía, por no decir ninguna, hacia la Organización Estatal de las Naciones, opino que, dada esta situación, es coherente disponer de fuerzas y cuerpos de seguridad que defiendan al país ante agresiones externas, ante agresiones externas al país, al propio país, y por supuesto llevar a cabo misiones humanitarias en el extranjero. Sin embargo, no se puede negar que el mal existe, no como consecuencia de la ausencia de un determinado bien, sino como antítesis de este, y que todos somos susceptibles de corrompernos. ¿Crees, Joaquín, que debido a la naturaleza empresarial y la debilidad del corazón humano, es posible que el complejo militar industrial no solo se ha beneficiado, sino que también ha facilitado de alguna manera conflictos como el que hoy se vive en el este de Europa? Una pregunta muy complicada, nos falta yo creo que mucha información, pero desde luego que como comentaba antes, si hay algo que a día de hoy en la Casa Blanca manda, son este tipo de lobby, sea DARPA, sea el Pentágono, la CIA, incluso la NSA, en fin, son en parte, pues eso, Deep State. Cuando hablan de Deep State hablan básicamente de un gobierno paralelo que tiene sus propios intereses. Entre ellos pueden ser económicos, políticos, de agenda, en fin. Pero bueno, digamos que en política internacional el dinero suele mandar mucho. Que se fuerce, yo siempre, o bueno, siempre no, pero he tendido a pensar que la guerra no es buen negocio. Pero claro, hay gente que, a lo mejor porque yo soy buena gente, ¿no? Pero como decías, claro, si se junta la maldad y la ganas de hacer negocio, es un mercado más, ¿no? El de desestabilizar una zona, en fin. Cuando yo hablo de hacer de negocio es que todo el mundo gane, pero es que puede haber gente que piense que quieren ellos ganar para que pierdan otro. También puede existir eso. Exactamente. Creo que no hace falta expresar nuestra absoluta repulsa hacia cualquier agresión militar que cometa un majadero como Putin, envolviéndose en la bandera de la Federación Rusa. No obstante, parece que si no lo haces y además también denuncias los crímenes de guerra del Ejército Nacional Ucraniano y americano, por supuesto, la sociedad te tacha de poco menos que propagandista a sueldo del Kremlin, que, para quien no lo sepa, es como los medios de comunicación se refieren al gobierno ruso. En realidad, Kremlin es una palabra que proviene del ruso y que quiere decir ciudad fortificada,
y además hace referencia a un conjunto de edificaciones presente hasta en una veintena de lugares a lo largo y ancho de la madre Rusia. Finalmente, Joaquín, antes de entrar así a hablar un poco más de forma extendida, me gustaría conocer tu opinión acerca del conflicto. ¿Crees que todo se reduce a una lucha del bien contra el mal, como los gobernantes y los medios de comunicación occidentales quieren que creamos? ¿O es esta una visión reduccionista del conflicto, la cual, digamos, intenta evitar que se conozca públicamente las verdaderas causas y consecuencias, favoreciendo así unos determinados intereses particulares? Sí, no, aquí se está, yo creo que como en todos los conflictos, ¿no? Promocionando un relato de white hat y black hat, como se suele decir, de sombrero blanco, sombrero negro, cuando en la realidad siempre son sombrero gris. Aquí nunca hay bueno buenísimo ni malo malísimo. Yo creo que una de las cosas más tristes que está viendo Occidente dentro de sus filas a día de hoy es ver, efectivamente, como tú comentabas, que cualquier excusa hacia la política que está tomando el Kremlin o cualquier aplauso de alguna forma o simplemente el hecho de decir que están defendiendo sus intereses, ya se toma pues como, bueno, ya este no es de los nuestros, ¿no? Y lo cual me parece bastante triste, porque al final, si de aquí se trata algo, es un poco de alcanzar un poco más, acercarnos un poco más a la verdad del conflicto, que aquí, ya te digo, sí, no sé, malos seguro que son, pero buenos no hay, yo creo que en este conflicto, y en ninguno los hay, porque al final son batallas entre estados, batallas entre empresas que son básicamente estatales, eh, ni siquiera benefician las relaciones comerciales entre estados, lo que se hacen pues son efectivamente poner barreras entre la gente, y yo creo que si hay que señalar a un enemigo, aquí en este caso, sería sobre todo señalar a los propios estados por la política tan irresponsable internacional que hacen, que nos suman a todos a un barco en fin, que está condenado a estrellarse. Totalmente, Joaquín, de verdad que no puedo estar más de acuerdo. Bueno, Joaquín, llegado a este punto me gustaría preguntarte un par de cuestiones que me escribió Gustavo antes de grabar y que eso le encantaría que nos respondieras. Textualmente te digo la primera. ¿Hasta qué punto las paranoias de Putin tienen una base? O sea, ¿es o no es verdad que la OTAN lleva décadas Eh, expandiéndose hacia el este? bueno, Ángel, en primer lugar también quiero saber lo que piensas tú, pero bueno, te puedo decir, mm, así a bote pronto, que yo creo que se está haciendo una especie de campaña un poco extraña con la figura de Putin. Y bueno, es muy típico de la guerra, imagino, todo este tipo de cosas de silenciar al enemigo y tal. También se está diciendo, bueno, que está con un cáncer o que está a punto de morirse o de que le quieren dar un golpe interno en el Kremlin, que puede ser, a ver, todas estas cosas pasan. Pero yo creo que el tema de las paranoias de Putin no es ningún paranoico, de hecho es un tipo bastante inteligente. Cualquiera que escuche una entrevista suya sabe que el tipo precisamente tonto no es. Y yo creo que además tiene algo interesante, que es que el mensaje que está últimamente transmitiendo, cualquiera que vea una intervención suya por internet, pues en alguna de estos desfiles o en alguna entrevista que esté concediendo últimamente, es un mensaje contra Occidente, pero que además sabe señalar muy bien esas debilidades un poco, esas incongruencias, que a Occidente yo creo que le hacen mucho daño. O sea, yo creo que si ahora mismo sale un Putin en televisión y lo traducen y tal, y ven lo que dice, el mensaje que está transmitiendo, básicamente no lo harían porque es un mensaje peligroso que además pone un poco también en evidencia desde la otra parte las vergüenzas que está, que está teniendo Occidente. Así que, bueno, mm, yo creo que, en fin, no, no sé, ¿tú qué piensas? Yo, desde luego, creo que eso, que cierta paranoia tiene. O sea, realmente yo no veo demasiado disparatado pensar que, bueno, que si le ha pasado a Afganistán, si le ha pasado a Irak, si le ha pasado
a un montonazo de países, ¿por qué no nos va a pasar a nosotros? Yo sí que considero que puede llegar a tener esa paranoia Putin, o si no la tiene, al menos él con su propaganda bombardea a eso, a los ciudadanos con ello, como vamos, intentándoles convencer de que prácticamente si se dejan machacar, pues el día de mañana van a tener a los gringos en el Kremlin mismo. Pero realmente eso, lo que es cierto y verdad es que tras la caída del telón de acero, a Gorbachev se le prometió que no, que la OTAN no se iba a extender hasta las fronteras con Rusia. Y realmente lo que estamos viendo son una serie de maniobras militares que no están cumpliendo las promesas que se hizo en su momento. Entonces, yo lo que considero es que puede haber en parte paranoia de Putin, pero sobre todo yo opino que es todo este tipo de maniobras ha sido la gran excusa que ha tenido él para, pues eso, Mm. hacer cosas como la que está haciendo ahora mismo en Ucrania, ni más ni menos. Sí, sí, totalmente cierto, es así. Y bien, también es cierto eso que como tú bien decías, a Gorbachev se le prometió que habrían ahí una serie de estados tapón, digamos, que eran todas las repúblicas soviéticas estas, sobre los que ya no debería de extenderse la OTAN, ¿no? Pero bueno, sobre todo yo creo que el punto de inflexión fue un poco, fue con lo de Crimea y con todo el proceso, golpe de Estado que hubo con el Euromaidán y las protestas de colores ahí en Ucrania, que también tuvieron cierta historia por ahí por Georgia. Entonces, bueno, vamos viendo cómo desde Estados Unidos es verdad que se está aprovechando cualquier pequeño acontecimiento para replantear esa situación en esos países que son tan tensos y tan complejos, que en lugar de dejarlo estar simplemente, ya ves tú la OTAN, qué necesidad tiene, si tiene ya misiles en Polonia que llegan en 10 minutos a Moscú, de rascar 2 minutos más, mm, cogiendo también Ucrania y poniendo en jaque un poco la situación en el mundo. Sinceramente, el propio Kissinger creo que compareció hace poco en una entrevista en Financial Times o yo no sé si en el Foro Económico Mundial o alguna cosa de esta, como diciendo que en fin, que cómo se les ocurre, era un poco un tono así mm, de bronca, ¿no? Un poco a los líderes mundiales actuales, de el mundo que él configuró en los 70 y tal, que se lo están cargando y saben que no, que, que pisar terreno o crear tensión en ese terreno es muy peligroso para la seguridad mundial. Completamente. Y bueno, o sea, comentabas lo de que los misiles en Polonia y realmente pues eso es completamente cierto. Y Polonia no es un país que haga frontera con Rusia. Bueno, hace frontera con Kaliningrado, que es una especie de satélite Mm. pequeñito que tiene ahí en medio de la Unión Europea, Rusia, pero que en definitiva eso, no le hace falta a la OTAN extenderse hasta las fronteras mismas de Rusia. Eso yo creo que digamos, la esfera así, suena fatal, putinesca, pero la esfera, digamos, pues eso, cercana a Putin, lo que considera ese tipo de cosas que se expanda, por ejemplo, que no se ha dado el caso, pero se hablaba que se expandiera la OTAN a lugares como Ucrania, iba a ser, digamos, simplemente para dejar en ridículo a Putin y a Rusia en su conjunto. Pero bueno, más allá de esto, otra pregunta que quería, Gustavo, que respondieras es que ¿cuánto realmente hay de transferencia pública a lo privado en complejos militares? Y dentro de esta pregunta, a Gustavo también le interesa mucho el tema de si realmente sería más eficiente, más eficaz, como quieras decirlo, utilizar esa tesis de Matsukato del Estado emprendedor. Entiéndase aplicado a esto que en lugar de que haya una transferencia pública a los complejos militares privados, que directamente el Estado tenga un complejo militar que desarrolle todo este tipo de tecnología. Sí, es que yo, sinceramente, yo creo que ya el Estado emprende. Sí, sí que realmente ya o sea, mucha de la investigación que se hace en la industria militar es financiación directamente estatal. Y siempre un poco
sobre todo en la industria yanqui, y bueno, también la israelí y tal, pero siempre con la doble pata esa civil-militar. Por un lado, sacar negocio en lo civil, pero que al mismo tiempo sea militar, y al mismo tiempo de lo militar, militar interno, o sea, que pueda controlar, sean sistemas de espionaje, en fin, que no se le escape nada de las manos. Y, y bueno, ¿cuál era la primera pregunta? Sí, que cuánto realmente hay de transferencia pública a ese sector Ah, privado para el desarrollo de esos complejos uf, militares. preparando un poco el podcast estuve viendo algunos datos y tal, uf, pero estuve sobre todo centrado un poco más en el tema de la economía americana, yankee. No tengo porcentaje de PIB ahora mismo ni de cosas de este tipo. Sí, pero que digamos que es una industria multimillonaria, vamos, Es cuanto menos. multimillonaria. Y de hecho, creo que habían estimaciones que, por ejemplo, si en un año de recursos que se emplean en el mundo militar arreglarían todas las carreteras de Estados Unidos, en fin, siempre hay muchas comparaciones. Sí, bueno, aparte de ser el país que más invierte. De hecho, me acuerdo un poco la sensación esta un poco naif y tal que tenían los americanos de que cuando cayese el muro de Berlín, que iba a Estados Unidos se iba a ser la leche, porque claro, ya toda esa cantidad de dinero que se destinaba a gasto de la segunda, o sea, de la Guerra Fría, pues se invertiría en otras cosas. Pero no, en absoluto. Esa industria va a mantenerse igual por siglos, y además que sí, que es una industria privada a día de hoy, pero que es estatal, vamos, que eso son las dos caras de la misma moneda. Sí, sí. Luego, o sea, pues estudiando este tema así un poco en profundidad para el podcast, ya no me sorprende que escuchar cosas como últimamente me ha dado por ver los deportes todos los días. Hacía tiempo que no los seguía, pero bueno, me gusta ahora y lo disfruto. Y el caso es que dentro de poco son las elecciones al nuevo presidente del Athletic de Bilbao, un club histórico aquí en España, ¿no? Que de hecho, junto con el Barcelona y con el Real Madrid, es el único que no ha descendido a segunda división nunca. Y, y salía diciendo un periodista de Bilbao, bilbaíno, que realmente el cargo de presidente del Atleti de Bilbao es más importante que ser alcalde de Bilbao e incluso Lendakari. Estamos hablando de algo espectacular, o sea, realmente Sí, 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 sí. todos sabemos la absoluta relevancia que tiene un Lendakari para el pueblo vasco y estaban hablando de que, pues eso, porque estamos hablando de un equipo solo, que en el País Vasco hay más equipos, joder, está el Alavés, la Real, no sé, y Sí, sí, de realmente, influencia, de a sí, nivel sí, sí, sí. de controlar dónde va un Y poco la bueno, pasta en ciertas cosas. porque no vamos a Madrid, pero también ayer le hicieron una entrevista a Florentino Pérez. Florentino Pérez, no sé, su influencia, yo no vamos, no descartaría que fuera mayor a la de Isabel Díaz Ayuso Sí. o de este pitufillo, ¿cómo se llama? Este bajito, este abogado del Estado que es ahora alcalde, no me sale el nombre. Almeida, Almeida. Almeida. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que esos dos se le quedan a la altura de los tobillos al Tito Flores. Sí, sí, sí. No, desde luego que Florentino. Pero es eso, gente que está muy metida, muy imbricada ya también en el Estado, lleva muchos años, eh, conoce, bueno, en el caso de Florentino, además, una constructora y que ha estado en todo el mundo, o sea que gente con mucha influencia, está ya muy metida, está muy metida dentro, claro. Claro, sí, al final, pues eso, no estudiando todo este tema, no te sorprende ver que en definitiva el sector privado puede crear, pues eso, personajes que tengan una influencia que incluso sobrepasa a figuras públicas tan importantes como es el caso de un alcalde de Madrid o de un presidente de Claro, comunidad pero porque autónoma. saben que acercarse al poder, en caso de países tan estatales como en España, es símbolo de negocio. Exacto. Y además, pues yo qué sé, por ejemplo, el rescate de Bankia, el tema del Santander, todos estos bancos, son bancos estatales privados, pero que no los van a dejar caer en el caso de quiebra, si son irresponsables, si no Mm. tienen, o si no, ya no a nivel español, sino a nivel ya de Europa y tal. O Sí, sea, sí. siempre es la cara de la misma moneda.
Exacto. Por eso no sorprende tanto que una industria tan exitosa como es el complejo militar industrial, pues tenga tanto poder en un país tan importante como Estados Unidos. Mm. Y bueno, hemos comentado la historia un poco por encima del presidente Eisenhower. Y realmente, Joaquín, ¿tú crees que Trump ha sido un heredero digno en este sentido del presidente Ike? O realmente ha sido más del corte de estos políticos como Obama, ahora Biden? ¿Tú qué opinas? Uf, es complicado, porque digamos que Eisenhower tenía esa figura así de haber sido un general, de haber sido un hombre de ejército, un hombrecillo mayor, así, tal. Trump, un personaje mucho más gamberro, pero que en lo fundamental es verdad que sí que ha tenido a lo mejor un poco ese discurso un poco más anti-establishment, del señalar, pues como en algún podcast comentamos, del Big Pharma, el Big Money, el Big Tech, etcétera. Grandes lobbies que tienen un peso extraordinario en la política americana, dentro de la Casa Blanca incluso, y tal. Y que si no están de acuerdo con la política exterior que, por ejemplo, se está llevando, pues te pueden, bueno, tiene muchas herramientas para quitarte de en medio. En el caso de Trump, bueno, siempre quedará un poco la duda, ¿no? De lo que pasó con el tema de las elecciones y la grandísima cobertura mediática que hubo para mostrar ese rechazo tan grande hacia él y tal. Es un tema que nunca se sabrá. Yo hace poco vi el famoso documental este de 2000 Mules, no sé si lo conoce, Sí, 2000 mulas se llama, un documental que relata un poco el mecanismo un poco que se pudo usar para perpetrar el fraude electoral. Yo sinceramente lo vi y bueno, no me pareció concluyente, ni mucho menos, me parecía que era un método interesante, el del rastrear un poco la señal telefónica de los que se supone que eran los que hacían el fraude. Pero bueno, a mí la verdad es que no me pareció demasiado concluyente. Mm, y, y en fin, yo creo que son perfiles muy distintos. Casi que señalaría a Trump como una tercera política. O sea, de una tercera vía. No, ni siquiera algo así tan conservador como Ike, ni tan progre así como Obama. Un nuevo estilo que yo creo que Trump inauguró y que no sé si volveremos a ver o si no veremos algún heredero de esta corriente. sí. Pero que en definitiva en el tema de eso, de oponerse a este complejo militar industrial o por lo menos a sus intereses y a ese antibelicismo, a ese aislacionismo del que antes has hablado, digamos que en esa parte es la que sí que coincide con lo que es la política de Eisenhower y la Totalmente. y que probablemente haya derivado de precisamente el discurso que hizo en su momento cuando quería despedirse de la nación. Pues nada, Es Joaquín. cierto, bueno, perdona, una No, última no, puntualización. lo que tú, vamos, te iba a decir que si querías añadir algo más. No, simplemente como tú bien decías que mm, la etapa de Trump ha sido, pues eso, la única etapa en la que Estados Unidos no se ha metido en algún freo. Y, y sinceramente, es que son casualidades que apestan, ¿no? Pero toda la trama Biden y todo el pollón que se ha montado, etcétera, que acabe con una intervención de Rusia en Ucrania. Brutal. Yo, todas estas cosas siempre falta mucha información, es muy complicado y se nos escapan miles de cosas, pero las consecuencias son las que son. Y que un tipo que no sabe dar un discurso ni sabe centrar nada, mm, protagonice un suceso como este, pues da que pensar, ¿no? Desde luego que sí. Eso, vamos, no hay nada más cierto que lo que acabas de decir de que nos falta muchísima información, pero desde luego desde aquí al menos no nos vamos a quedar con los relatos de blanco o negro que estábamos comentando, porque en esta vida, vamos, esta vida es una vida de grises, evidentemente, entonces, pues eso, simplemente ya con hacer a la gente pensar y que se cuestione esos dogmas que nos vienen impuestos desde, ya sea, pues eso, los medios de comunicación, el colegio, nuestra familia, lo que sea, incluso en la iglesia, que te puede pasar también.
pues eso, con que se cuestionen todo ese tipo de cosas, que sean críticos, que, digamos, desarrollen su propia opinión sobre todos estos temas y no, pues eso, te suelten los 3 o 4 eslóganes que ven por ahí. Vamos, yo me doy con un canto en los dientes. Totalmente, Ángel. Yo disculpo totalmente a la gente porque yo también, en fin, me falta siempre mucha información, los medios son mm, muy desinformadores y, en fin, al final hace falta saber mucho, hablar con mucha gente, escuchar a mucha gente para poder crearte realmente un poco una visión un poco alternativa y tal. Pero bueno, que es muy complicado, es muy difícil acceder a la verdad en estos casos. Completamente de acuerdo, Joaquín. Pues nada, ha sido un placer volverte a tener por aquí. Desde luego que los podcasts contigo siempre son podcasts de calidad. Gracias, hombre. Y nada, pues que eso, que cuento contigo para el futuro, por supuesto, y Claro que que sí. espero que te siga yendo todo genial en el trabajo y nada, nos vemos por aquí en otra ocasión. Por supuesto que sí, Ángel. Un abrazo muy fuerte desde aquí y por supuesto que nos volveremos a ver pronto.